Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hermanas, hermanos, ante todo pediros disculpas por tanto trastorno que hemos ocasionado. Y paso siguiente, presentaros al hermano Hisham Ibn Abdsalam, un hermano que estudia último curso de Hadith en la Facultad de Hadith de la Universidad de Medina al-Munawwara, y tenemos el placer de tenerlo con nosotros para impartir un tema muy importante: las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en tiempos de confusión. Y nunca mejor dicho, porque estamos viviendo tiempos de verdadera confusión y merece la pena escuchar un poquito lo que es la terapia contra ese tipo de confusión. Y para no ahondar mucho en mi intervención y dejarle espacio, el máximo de espacio para el hermano, del tiempo que disponemos, le paso la palabra al hermano Hisham. Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, aquel que dispuso unos lugares y temporadas especiales para así purificarse. Alabado sea Allah por habernos hecho llegar al mes de Ramadán. Alabado sea Allah por haberme reunido con todos vosotros, hermanos y hermanas. Estoy muy contento de volver a estar con vosotros. Allah es testigo de que le pido a Dios que tal como me juntó con vosotros en esta sala, en esta ciudad, le pido que me junte con vosotros en el paraíso. Amén. Atestigo que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah, único sin asociados, y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para momentos de confusión. Ma sha Allah, la quwwata illa billah. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. A veces suceden cosas en la vida del musulmán que le provocan confusión, cosas donde ves que todo el mundo está hablando, todo el mundo opina, todo el mundo lo escuchas dar su opinión. Incluso llega al punto de tal confusión, tal desconcierto, tal caos, tanta incertidumbre, que la gente dice: entonces ¿a quién seguimos? Entonces ¿a quién hacemos caso? Cada uno nos dice una cosa diferente. ¿A quién escuchamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debo portarme como musulmán? ¿Sigo a esto, sigo lo otro? Por todo esto y por mucho más, nos vimos en la obligación, porque el Islam da solución a toda la vida del musulmán. El Islam otorga soluciones al musulmán, y por eso nos vimos en la obligación de dar la solución, de dar la luz sobre qué tiene que hacer el musulmán para momentos de confusión. Ya que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se preocupaba mucho por su umma, por su nación, y no dejó ningún asunto que pueda provocar confusión sin que haya mencionado la solución en cómo actuar en esa situación. Por eso el Islam es una religión completa. Por eso Dios dice en el Corán: "El-yawma akmaltu lakum dinakum". Hoy os he perfeccionado y he completado mi religión. ¿Por qué? Porque
porque el Islam da solución para a todas aquellas situaciones que se presentan en la vida del musulmán. ¿Y cuáles son las pruebas, hermano? Usted dice, o tú dices, hermano, que el Islam da solución para todo y que el profeta se preocupaba por nosotros. ¿Cuál es tu prueba para decir esto? Sí, querido hermano y distinguida hermana, dice Allah en el Corán, y es el lema de la Comisión Islámica de Melilla, dice Allah en el Corán, mencionaré algunas ayas que hacen referencia a esto. La primera, que es el lema de la Comisión Islámica de Melilla, dice Allah, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En el mensajero de Allah tenéis un bello ejemplo, un bello modelo a seguir. Por tanto, el modelo a seguir, el ejemplo para los momentos de confusión es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuál es la prueba de que se preocupaba por nosotros y que nos quiere todo lo mejor? Dice Allah en el Corán, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Os ha llegado un mensajero de vosotros mismos que se apenas se entristece por las dificultades que pasáis. Es decir, el mensajero se entristece, se pone triste si nos ve a nosotros pasando cosas malas, si nos ve pasando por dificultades. Dice después, Harisun alaykum, es decir, se preocupa por vosotros, os quiere todo el bien y además es bil mu'minina ra'ufur rahim, y es con los creyentes compasivo y misericordioso. Por tanto, el profeta sallallahu alaihi wasallam es compasivo con nosotros y nos guía a todo lo bueno. Y en esta conferencia, que inshallah no voy a tardar, porque sé que muchos tienen que ir a hacer sus cosas, preparar el Maghrib y tal, solamente 1 hora inshallah, no voy a alargarme. A las 8:30 quiero terminar inshallah. Dice, tenemos que tener en esta conferencia 2 conceptos claros, que es el concepto de fitna y el concepto de shubuhat. Fitna y shubuhat. Eso es lo que más nos vamos a escuchar en esta conferencia para que así sepamos de qué estamos hablando. Fitna y shubuhat. La fitna, ¿qué es la fitna? Escuchamos muchas cosas. Eso es fitna, ¿qué quiere decir fitna en el idioma árabe? La fitna la definió el gran literato árabe Ibn Mandur en una enciclopedia de idioma árabe que se llama Lisan al-Arab, y nos dice la fitna es, y lo mismo la definió el gran sabio de la escuela Maliki Ibn Abd al-Barr, que murió en el año 463, dice, la fitna es el-ibtila wal-imtihan, wal-ikhtibar. La fitna, ¿qué es? Es una prueba, un examen que Allah te pone para ver si tú sigues el camino correcto o si tú sigues el camino incorrecto. Por tanto, la fitna es la prueba, pruebas de Allah que nos manda para ver si uno sigue lo correcto o uno sigue lo incorrecto. Dice Allah en el Corán, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Y os pondremos a prueba tanto con el mal como con el bien. Por ejemplo, de las cosas que son prueba, tener mucho dinero, tener muchos bienes, tener poder, todo eso es fitna, es una prueba. Dios quiere saber si tú vas a utilizar ese poder o ese dinero para así agradarle o para así desviarte. Todo eso es fitna. ¿Y shubuhat qué quiere decir? Shubuhat al-amr al-mushtabih en el idioma árabe es todo asunto confuso. Shubuhat significa confusión y por eso el título de esta charla. Entonces la confusión son pruebas de Dios. Dios hace que la gente pase en situaciones que pueden ser confusas para ver tú cómo actúas. Dice Allah en el Corán, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Este es el verbo de fitna, يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Dice, لقد فتنا الذين من قبلهم ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah dice, ¿acaso piensa la gente que les vamos a decir que les vamos a dejar de que digan somos musulmanes, somos creyentes sin ponerlos a prueba? Dice, no, los pondremos a prueba tal como pusimos a prueba a los pueblos anteriores. ¿Para qué? ¿Para qué Allah nos envía la fitna? ¿Para qué nos pone a prueba? Dice, para así saber quiénes son los sinceros y quiénes son los falsos. Por tanto, con esto vemos que la fitna es algo inevitable que ocurra. La confusión es inevitable que ocurra para que así nosotros
veamos cómo actuamos, para que así el musulmán vea cómo tiene que actuar en tales situaciones. Y ahora sí, empezamos de lleno la charla. Todo esto era una breve introducción para así estar en el contexto de lo que estamos hablando. La confusión es oscuridad. La confusión es oscuridad. La gente no sabe qué hacer. Por algo se le llama confusión. No sabe qué seguir, no sabe a quién escuchar, no sabe qué camino tomar, no sabe cómo actuar. Todo esto es oscuridad. Y nosotros entonces necesitamos la luz para así poder ver el camino y ver qué hacer en tales situaciones. Y voy a mencionar 7 luces, 7 enseñanzas para así saber cómo tenemos que actuar. Primera forma, segunda forma, tercera luz, cuarta luz, todas son luces de cómo caminar en la oscuridad, cómo caminar en los momentos de confusión. 7 luces. Y elegí 7, son muchas, pero elegí 7 y le pido a Allah que me haya ayudado a elegir las aceptadas. Elegí 7 porque el número 7 es especial en el Islam. Hay muchas cosas que son 7 en el Islam. Por ejemplo, uno da 7 vueltas a la Kaaba cuando va a la peregrinación. Uno recorre entre Safa y Marwa 7 veces. Allah creó 7 cielos, creó 7 tierras. Al niño y a la niña se le incita a rezar, se le enseña a rezar a los 7 años, etcétera, etcétera. Quienes estarán bajo el trono de Allah el día del juicio, bajo su sombra, serán 7. 7 estarán bajo la sombra el día de Allah, tal como dice Ibn Qayyim. Entonces el número 7, Allah sabe qué significa o por qué lo ha utilizado tanto, pero por eso quise elegir 7 formas, 7 luces de cómo actuar en los momentos de confusión. Y ahora sí, empezamos. La primera luz. La primera cosa que tienes que hacer cuando estás confuso, cuando estás confusa, no sabes qué hacer. Primera cosa, primer asunto, primera luz que tenemos que hacer, y sugiero, aconsejo que los hermanos que tengan bolígrafo o teléfonos móviles que anoten al menos los puntos para que así, cuando se presente una situación de confusión, sepáis qué hacer. Para que así entre todos sepamos qué hacer y no andes ahí perdido preguntando ¿y ahora qué? Y demás. Primer punto. Dicen los sabios, y está en el Corán y la Sunna, el primer punto, si estás confuso, es aferrarte y apegarte a la Sunna. Aferrarte a la Sunna. Apegarte, si quieres, a la Sunna. Es decir, al modelo profético del Sallallahu Alaihi Wasallam, al modelo del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ese es el primer punto. ¿Por qué? ¿Cuál es tu prueba, hermano? ¿Por qué me dices que tengo que aferrarme a la Sunna en los momentos de diferencia y de confusión? Yo no te voy a hacer caso a menos que menciones pruebas. Tus palabras se las lleva el viento. Tienes razón, hermano. Yo te voy a dar las pruebas inshallah para esto. ¿Por qué tenemos que aferrarnos a la Sunna? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico, dice: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. En español, ¿qué quiere decir esto? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: quienes vivan después de mí, quienes vivan después de mi muerte, verán mucha confusión y muchas diferencias. Fijaos, el profeta ya nos anuncia que va a haber diferencias y confusión entre los musulmanes. Dice el profeta: quien viva después de mí verá mucha confusión, muchas diferencias. Entonces, ¿qué hacemos? Dice el profeta: alaykum bi sunnati, aferraos a mi sunna y a la sunna de los califas rectos, de los 4 califas rectos y bien guiados. Y aferraos a la sunna de los califas rectos y tened cuidado con las innovaciones en la religión, porque toda innovación es un desvío. Por tanto, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam ya nos marca el primer paso cuando estés confuso. Apegarte a la sunna. ¿Qué quiere decir apegarte a la sunna? Tienes que seguir la sunna. Muchas veces lo escuchamos en los gurús, en los du'at, profesores, sunna, sunna, sunna. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que siempre que se te presente una situación confusa, tú mira a ver qué hizo el profeta en esa situación. Mira a ver qué hizo el profeta en esa situación. Si el profeta se comportó de una forma, compórtate de esa forma. Si el profeta no se portó así, tú no te portes así. No digas: no, es que yo soy más inteligente que el profeta, es que el profeta esto, lo otro. No.
Todo el bien está en seguir la sunna. Por eso, como os digo, miramos qué hizo el profeta en esa situación, qué hicieron aquellos que estuvieron con ellos, los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam. ¿Por qué digo esto? Porque en un azar, en un dicho de Mu'adh ibn Jabal, nos dice, y este azar está en Abu Daud y es auténtico, el imam Abu Daud murió en el año 275 de la Hijra, ahora estamos en el año 1436 del calendario musulmán o lunar. Dice este compañero del profeta Mu'adh ibn Jabal, y digo compañero del profeta, es decir, tenemos que prestar atención a lo que dice, porque es alguien que convivió con el profeta, es alguien que aprendió del profeta, es alguien que salió de la escuela del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos dice, vendrán muchas tentaciones, mucha confusión a la umma, vendrán muchas tentaciones y mucha confusión, hasta el punto que el Corán lo va a saber todo el mundo. Todo el mundo dice va a aprender el Corán, tanto el hipócrita como el ignorante, como el creyente. Tanto hombres como mujeres, todos van a saber el Corán, todos van a leer el Corán. Dice, hasta el punto que uno de estos que ha aprendido el Corán dirá, ¿qué pasa que la gente no me sigue, no me escucha? Si yo sé el Corán, si yo he aprendido el Corán, ¿por qué la gente no me sigue? Es decir, quiere la fama. ¿Por qué la gente no me sigue? Y se sentará, dice Mu'adh ibn Jabal, esta persona se sentará consigo mismo y dirá, entonces para que la gente me siga, tengo que innovar, inventar algo en la religión. Si invento algo nuevo y tal en la religión, entonces ahí me seguirán. Entonces dice Mu'adh, tened cuidado con seguir a esta gente y tened cuidado con las innovaciones, porque todo el bien está en la sunna, todo el bien está en el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por eso dijo el imam Malik, rahimahullah ta'ala, el imam Malik murió en el año 179 de la Hijra. Por eso dijo el imam Malik, y es muy conocido aquí, en esta ciudad y en el país vecino, el imam Malik dice, por eso dijo sobre la sunna es como el arca de Noé, quien se suba a ella se salvará, y quien no se suba a ella se ahogará. Eso es lo que nos quiere decir, que en la vida, cuando tú tengas confusión, mira a ver qué hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese asunto. Si tú sabes qué hizo el profeta, si tú no puedes saber, pregunta a la gente de conocimiento y ellos te dirán qué hizo en esa situación y de esa forma te salvarás. Y el segundo punto, esta es la segunda luz de 7, el segundo punto que va ligado a esto, es que ves que mucha gente te dice, lo que a mí me gusta, lo que yo creo, es lo más correcto. El Corán y la Sunna, eso era en la época del profeta, ahora los tiempos han cambiado y en asuntos de religión tenemos que tener otros puntos de vista y tal, porque ahora los tiempos han cambiado. Entonces el segundo punto es, para que no estés confuso, es poner siempre en primer lugar lo que dijo Dios y su mensajero, sobre lo que tú piensas o crees que es correcto, sobre lo que tú piensas y crees que es correcto. ¿Por qué digo esto? Menciono un ejemplo para que así nos entendamos. Insultan al profeta sallallahu alaihi wasallam. Los medios de comunicación insultan al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces los musulmanes, los jóvenes y demás se dejan llevar por su rabia. Me han insultado al profeta, ¿qué hago? Su mente, ¿qué le dice? A salir a la calle, a romper contenedores, a quemar, a provocar caos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es la sunna. Esto no es la sunna. No está siendo un ejemplo, hermano musulmán. No está siendo un ejemplo. El Islam no incita al desorden. El Islam incita al orden. Incita a la paz. Por tanto, aquí estás priorizando lo que a ti te viene a la mente. No, tenemos que salir, me han insultado al profeta, hay que salir a la calle, hay que hacer algo, no me puedo quedar con las manos cruzadas. Aquí no estás priorizando. El segundo punto, la segunda luz, es priorizar siempre lo que dice Dios y su mensajero y ver qué hizo el profeta en esa situación. ¿Queréis saber, hermanos y hermanas, qué hizo el profeta cuando le insultaban, cuando le ofendían, cuando le hacían daño y demás? Allah se lo dice en 3 aleyas en el Corán. Y os quedaréis sorprendidos para que veáis que lo que hacen muchos jóvenes hoy en día, dejándose llevar por su rabia, es totalmente opuesto al Islam. Ellos creen que defienden al profeta Muhammad y lo único que hacen es ensuciar más la imagen del Islam, siendo que el Islam es inocente de todo lo que hacen estos jóvenes o estos que se dejan llevar por su rabia. Dice Allah en el Corán 3 aleyas, porque aquí hablamos con Delil. A mí, hermano Hisham, sí me puedes decir que esto o lo otro, pero como no me traigas lo que dijo Dios y su mensajero, no te voy a hacer caso. Y estás en tu derecho, hermano. Te voy a mencionar la prueba del Corán y la Sunna. Dice Allah en el Corán: "Wasbir ala ma yaqulun",
wasbir ala ma yaqulun. Dice en otra ley, isbir ala ma yaqulun. Y dice en la tercera ley, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub. En estas tres leyes, Allah le ordena al profeta, le dice, sé paciente ante todos sus insultos, ante todo lo que te digan, sé paciente. No le dice, sal a la calle, no le dice, sal y hazles daño, etcétera, etcétera. No, le dice, sé paciente ante lo que dicen. ¿Y después qué? Y ensalza a tu Señor, glorifícalo antes de que salga el sol y antes de que se ponga. Es decir, le incita al dua, al dhikr, a la súplica. Por tanto, esto es lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Un ejemplo más claro de la sunna. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam estando en Medina con Aisha, estaba en su casa. Aisha estaba alejada del profeta, pero en la casa. Y de repente entra un grupo de personas de la comunidad judía, un grupo de judíos. Entran al profeta para visitar al profeta. Aisha estaba lejos en la casa. El profeta fue quien recibió a este grupo de judíos. Y le dijeron, para saludar al profeta, le dijeron, Assalamu alaikum. No es Assalamu alaikum. Le dijeron, Assalamu alaikum. En árabe significa que la muerte sea contigo. Pero ellos lo dijeron rápido para que no se dé cuenta el profeta. Le dijeron, Assalamu alaikum. Para que parezca que han dicho Assalamu alaikum, pero en realidad le han insultado, han dicho Assalamu alaikum. Que la muerte sea contigo. Y el profeta dijo wa aleikum. Fijaos, el profeta siempre es una rahma, una misericordia. Dijo wa aleikum. Pero Aisha, que estaba escuchando, se enfadó tanto, captó tanto el mensaje y dijo wa aleikum la'nata, y empezó a insultarnos. Y que con vosotros sea la maldición, esto, lo otro. Y entonces el profeta subhanallah le llamó la atención. Le dijo, Ahmadan ya Aisha, tranquilízate. Tenemos que ser amables. Allah ama la amabilidad, le dijo. Esto es un hadith que está en Bukhari y en Muslim. No lo invento. Está en Bukhari y en Muslim. Hadith auténtico. Le dijo, oh Aisha, Allah ama la amabilidad. Allah ama la amabilidad. Por tanto, esto es un mensaje a todos aquellos que dicen, no, tenemos que salir a la calle porque han insultado al profeta, hay que quemar contenedores, etcétera, etcétera. Esto no es parte de la sunna. El profeta así actuó. Le dijo a Aisha, sé amable porque Allah ama la amabilidad. Por tanto, esto es lo que decimos, priorizar siempre lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam antes de lo que tú crees que es correcto o incorrecto. La tercera luz de 7, inshallah, la tercera luz es consultar. Cuando estés en un momento de confusión, la tercera luz, hermanos, y yo sé cómo lo dejarán por estar anotando y apuntando. La tercera luz es consultar siempre con los eruditos, con la gente de conocimiento. Cuando estás confundido, no sabes qué hacer, vuelve primero antes que tu amigo. No es que mi amigo se lo pasa escuchando durús, es que mi amigo se ha leído muchos libros, es que mi amigo siempre está en internet, es que No, la orden es volver a lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, volver a la gente de conocimiento. ¿Cuál es el delil, hermano? Aquí tienes el delil, querido hermano y distinguida hermana. Dice Allah en el Corán, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Y preguntad a la gente de conocimiento si no sabéis qué hacer. Si no sabéis qué hacer, ignoras algo, estás confundido, preguntemos a la gente de conocimiento. Porque ellos son los que saben realmente qué hay que hacer en cada situación. Se han pasado toda su vida estudiando. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre los eruditos, para que conozcas su valor, hermano y hermana, para que veas que son gente que han dado su vida por el Islam, estudiando y demás. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre ellos, al-ulama warathatul anbiya. Los eruditos, los sabios, son los herederos de los profetas. Es decir, es como que están en el lugar de los profetas. Los profetas se murieron, pero ¿quiénes quedaron para seguir enseñando a la gente? Los sabios. Ellos son esos herederos de los profetas. Por eso el profeta dice, los sabios son los herederos del profeta. Dice también el profeta sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minna", en el hadith auténtico, "Laysa minna man la ya'rifu qadra ulama'ina". No es de los nuestros quien no conozca el valor de nuestros sabios. El profeta te dice, no eres de mi gente, no eres de los que siguen mi sunna, mi ejemplo, si tú no le das el derecho de los sabios, si no conoces
es el valor de los sabios. Y el último hadith, para que así sepas el gran valor de la gente de conocimiento, y por eso decimos que hay que consultarles a ellos, y te guiarán siempre a la mejor opción, para que no te engañen y no te coman la cabeza con cosas que te pueden llevar a tu muerte, con cosas que te pueden dejar sin familia, sin hijos, sin esposa, sin esposo, etcétera, etcétera. Por eso hay que volver a la gente de conocimiento. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith que está en Bukhari y Muslim. Bukhari murió en el año 251, Muslim murió en el año 260, Bukhari murió en el año 256, Muslim murió en el año 261. Nos dice Abdullah ibn Amr ibn al-As, un gran compañero del profeta: escuché al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir: Allah no retira el conocimiento quitándoselo directamente a las personas. Allah no retira el conocimiento quitándolo directamente a las personas, sino que lo retira llevándose a los eruditos, a los sabios. De tal forma que cuando ya no haya eruditos, solo quedan ignorantes y la gente los toma por guías a esos ignorantes. Y esos ignorantes dan sentencias, fatawas y demás, desviando a la gente que los sigue y desviándose a sí mismos. Así dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, quien no pregunta a la gente de conocimiento, a los sabios, inevitablemente va a preguntar al ignorante. Y el ignorante, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, te desviará y se desviará a sí mismo. Por tanto, la orden es preguntar a la gente de conocimiento. Entonces, pero alguien nos puede preguntar ahora en esta sala: hermano Hisham, pero es que ¿quiénes son los sabios aquí? Nosotros no, todavía la gente está estudiando, aquí no hay sabios. ¿A quién preguntamos? Muy fácil, hermano, muy fácil. Preguntas a la gente que está estudiando con los sabios, a la gente que estudia con los sabios. Utilízalos como puente para llegar a los sabios. Utilízalos como puente. Pregunta a la gente que está estudiando con los sabios y te dirán la respuesta correcta para la situación. Para que así nadie esté con excusa: no, es que no hay sabio, ¿a quién pregunto? Y tal. Sí puedes preguntar, hermano, preguntando a la gente que está estudiando con los eruditos. Y ellos te dirán qué dicen los eruditos. Y los eruditos, como digo siempre, no están solo en un país, no están solo en Arabia Saudí, no están solo ahí, en Meca y Medina. Los eruditos, alhamdulillah, están en todos los países islámicos. En todos los países musulmanes hay eruditos, alhamdulillah. Por tanto, pregunta a alguien que esté estudiando con los eruditos de Ahlul Sunnah y ellos te guiarán a la mejor respuesta. ¿Por qué digo esto? Volver a los eruditos. Antes dijimos que es porque ellos tienen conocimiento y una gran experiencia, y ellos te dirán, basados en su madurez, lo que realmente te conviene. Porque los sahaba y los que vinieron después de ellos, los tabi'in son aquellos que conocieron a los sahaba. Cuando les pasaba algo, ellos lo primero que hacían era volver a los eruditos. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos escuchado de Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim es un sabio que murió en el año 751. Nos dice, fijaos, dice Ibn al-Qayyim cuando era estudiante, dice: yo y otros estudiantes a veces nos venían momentos que estábamos confusos, teníamos muchos problemas, tristezas, preocupaciones, etcétera, 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 y no sabíamos qué hacer, pero nada más. ¿Pero qué hacíamos? Dice: nos sentábamos, pensábamos y decíamos: pero si tenemos a Sheikh al-Islam, a nuestro profesor, que murió en el año 728, dice, tenemos a él. Entonces, ¿qué hacían? Dice, íbamos a nuestro profesor, a nuestro alim, a nuestro sabio, y todos juntos para exponerle lo que nos está pasando, que estamos confundidos, no sabemos qué hacer. Fijaos lo que hacían. Están confundidos, no se ponen ellos a hablar entre ellos: ¿tú qué te parece? ¿Tú qué crees que es oportuno que hagamos? Bueno, ¿tu opinión cuál es? No. Dice, nada más confundido, callémonos todos y vayamos a lo que nos diga nuestro sabio, porque él ha estudiado y sabe lo que más nos conviene. Y dice Ibn al-Qayyim: y os juro que nada más llegar a él, donde estaba nuestro profesor, Sheikh al-Islam, nuestro maestro, dice, nada más verle la cara, una parte de nuestras preocupaciones y confusiones se iban. Nada más verle la cara a él, ya veíamos las cosas claras. Y dice, y cuando ya empezaba a hablar y respondernos a nuestras dudas y confusiones, ya se disipaba toda la confusión y toda la fitna que teníamos. ¿Por qué? Porque les incitaba a lo que dice Allah en el Corán y en la Sunna. Por tanto, esto es lo que hace el musulmán. Si estás confundido, preguntas a la gente de conocimiento para que así no te engañen. La cuarta luz de 7. Y nos queda media hora y nos vamos. La cuarta luz de 7. La cuarta luz, si estás confundido, no sabes qué hacer, dice
el consejo basado en el Corán y la Sunna: aférrate al grupo mayor de los musulmanes, a la mayoría, a lo que haga la mayoría de los musulmanes. Aférrate a la jama'a y a su imam. Aférrate alayka bil jama'a wa imamihim. Aférrate al grupo mayor de musulmanes y a su imam. ¿Cuál es el delil? Hermano, no te vamos a creer hasta que nos traigas la prueba. ¿Por qué dices que yo tengo que aferrarme a lo que haga la mayoría de los musulmanes, al grupo mayor de musulmanes? Dice un bellísimo hadith que personalmente me encanta, porque te deja las cosas claras para que nadie te coma el coco, para que nadie te engañe y juegue con tus sentimientos. Dice el bello sahabi, el gran compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, Hudayfa ibn al-Yaman, dice, esto es un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, Hudayfa, dice: la gente solía preguntarle al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el bien, pero yo le preguntaba sobre el mal, para que así no caiga en él. Empieza diciendo Hudayfa: la gente, los sahaba, los demás sahaba, preguntaban al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el bien, pero yo le preguntaba sobre el mal por temor a que me alcance. Dice: y un día le dije al profeta sallallahu alaihi wasallam: oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, nosotros estábamos en la ignorancia y en el mal, y después Dios nos trajo este bien, el Islam. Te pregunto, oh mensajero de Allah, después de este bien, ¿vendrá algún mal? Pues nosotros estamos en un bien, todos estás con nosotros. Después de este bien, ¿habrá algún mal? Dijo el profeta: sí, vendrá un mal. Pregunta otra vez Hudayfa, porque él pregunta solo las cosas malas. ¿Para qué? No para hacerlas, para estar precavido, dice Hudayfa. Le dije: ¿y después de ese mal, vendrá algún bien? Le dice el profeta: sí, vendrá un bien, pero tendrá rastros de mal. Pregunta Hudayfa: ¿y cuáles son esos rastros de mal? ¿Por qué dices que no será un bien completo, sino que será un bien que tendrá algunos puntos de mal? ¿Por qué? Dice el profeta: los rastros de mal son gente que dirigirá a los demás, pero sin mi guía, sin mi sunna. No les enseñará lo que yo estoy diciendo. Y aprobaréis cosas de ellos, veréis cosas que están bien de ellos, pero veréis otras cosas que están mal de ellos. Aprobaréis unas cosas y reprobaréis otras. Sigue preguntando a Hudayfa, porque quiere saber todo el mal para que así esté precavido. Dice: oh mensajero de Allah, y después de ese bien, ¿vendrá un mal? Ese bien que tú dices que tendrá rastros de mal, ¿vendrá algún bien después? ¿Vendrá algún mal después de eso? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: sí, vendrá otro mal. Después de ese, serán gente que estará a las puertas del infierno, es decir, gente que invitará a la gente al Jahannam. Lógicamente, esto no quiere decir que la gente va a estar en las conferencias diciéndole: venga, vayamos al infierno. No va a ser claramente. Te dirá: vamos a consumir alcohol, vamos a emborracharnos, esto es halal, el alcohol era en esa época, ahora los tiempos han cambiado, es decir, invitarán a la gente al infierno. ¿Con qué? A los actos que lleven al infierno. Todo es tal, esto no se hace, ahora solo se reza, como que tenemos que cambiar el Jumu'ah, el Salat al-Jumu'ah hay que cambiarlo porque la gente ahora no puede y tal, tenemos que pasarlo al domingo. El viernes no, el domingo porque la gente descansa y tal. Vamos a pasarlos al domingo. Este es alguien que trae algo contrario a la sunna. Allah hay en el Corán hay una sura que se llama Surat al-Jumu'ah. En el Corán, sura del viernes. Tú vienes ahora y dices que no, hay que pasarlo al domingo. Por tanto, dice el profeta, son gente que invitará a la gente al infierno. Y dice: y quienes los sigan, caerá también en el infierno. Pregunta Hudayfa. Y ahora viene la pregunta, la clave de por qué he mencionado este hadith. Dice Hudayfa: entonces, ¿qué hago en ese momento? Cuando pasen todas estas cosas, que todo esté confundido, la gente ya invite a las cosas malas al infierno, ¿qué hago yo? ¿Qué hago ya, Rasulullah? Dime, ¿qué hago yo en ese momento? Aconséjame. Y por eso dijimos, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: alayka bil jama'a wa imamihim. Aférrate al mayor grupo de musulmanes y a su imam. Estate con la mayoría de los musulmanes y con su imam. Porque la umma nunca se unirá en torno a la falsedad. Esto es de los milagros de esta umma. Nunca la nación del Islam se unirá en torno al mal. Si se ponen de acuerdo sobre algo, es que esa cosa es correcta. Nunca la umma se unirá en algo que está equivocado. Se menciona un hadith débil, pero dicen los sabios que es auténtico. Dicen los sabios que es auténtico, debido a la ley que dice y otras
Y si creen como vosotros, estarán bien guiados. Y si creen como vosotros, es decir, como la llamada, como el grupo, estarán guiados. Es decir, siempre que uno se une a la congregación, está bien guiado. Entonces nos aferramos a la congregación, nos aferramos a la mayoría de los musulmanes. No nos unimos a sectas minoritarias. Hay una secta y mencionaremos algunas para que así estés precavido. Pero el hadith sigue. Dice, el profeta, te tienes que unir a la mayoría de los musulmanes y a su imán. Pregunta Hudayfa, porque quiere saber el mal. Él solo pregunta sobre el mal para que así esté precavido. Dice Hudayfa, porque puede pasar. Dice, un mensajero de Allah, y si no hay mayoría, y si no tienen imán, ¿qué hago? Si no hay mayoría, si los musulmanes yo no veo una mayoría de los musulmanes, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? Ya Rasulullah, ¿qué hago? Y aquí otra respuesta para que tú estés claro. Le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, si no tienen imán ni tienen congregación, no hay mayoría, entonces quédate solo, le dice, quédate solo aunque sea mordiendo la raíz de un árbol y no te unas a ninguna secta. Dice, no te unas a ninguna de todas esas sectas que vayas a ver en esa época, no te unas a ninguna, aunque te lleve a estar solo mordiendo la raíz de un árbol hasta que te llegue la muerte en ese estado. Este es un mensaje para todos aquellos que se dejan engañar por las sectas. No tenemos que unir. No es que sale como ahora, como muchos están engañados, se pido a la que proteja a nuestros jóvenes. No es que ISIS, el supuesto Estado Islámico, está invitando a la gente. Esa es una secta criminal sin escrúpulos. La mayoría de los musulmanes están en contra de lo que hace esa gente. Por tanto, no pueden estar equivocados. El profeta nos dice, no te unas a esas sectas. Dice, alayka bil jama'a, únete a la gran mayoría para que así no te engañen. Y si no hay mayoría, no, es que no hay mayoría. Dice, si no hay mayoría el profeta, entonces aléjate de todas esas sectas. Dice, kull al-firaq, i'tazil kull hadihi al-firaq, le dice el profeta en árabe. I'tazil, aléjate, apártate de todas esas sectas. No te unas a ninguna, aunque te lleve a morder la raíz de un árbol y que te llegue la muerte en ese estado. Otro hadith para que estés más claro y no te engañen este tipo de personas. Más claro aún, es un hadith que está en Abu Dawud y en Ibn Majah. El profeta sallallahu alaihi wasallam y el Sheikh al-Albani lo declaró auténtico. Está en Abu Dawud y en Ibn Majah. El profeta le dice a Abu Dhar, dice, oh Abu Dhar, ¿qué harás cuando llegue un día en el que habrá tantas muertes que la gente empezará a matarse unos a otros hasta el punto que un valle se llenará de sangre? Habrá tantas muertes que un valle se llenará de sangre. ¿Qué harás, ya Abu Dhar? El profeta está examinando a Abu Dhar para ver qué hacer, para ver si es inteligente, si ha aprendido bien. ¿Qué vas a hacer, ya Abu Dhar, cuando haya tantas muertes? Llegará un día en el que habrá tantas muertes, tal como estamos viendo actualmente, en el que dice que hasta un valle se llenará de sangre por tantas muertes. ¿Qué harás, ya Abu Dhar? Dice Abu Dhar, no lo sé. ¿Qué debo hacer, oh mensajero de Allah? Le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ilzam baytak, quédate en tu casa y cierra la puerta con llave. Quédate en tu casa y cierra la puerta con llave. Fijaos, el profeta no dijo, únete a las sectas, tal como hacen estos, como dije antes, criminales del Estado Islámico, ISIS, etc. Todos esos son criminales que quieren engañar a los musulmanes y demás. El profeta, ¿qué le dice cuando haya confusión y muertes? Le dice, quédate en tu casa, ilzam baydak, y cierra la puerta con llave. Dice Abu Dhar, pregunta, dice, ¿y si no me dejan solo? Fijaos, dice, ¿y si no me dejan solo, ya Rasulullah? No, yo quiero estar en mi casa solo, pero la gente me sigue. ¿Qué hago? Me dice, no, tenemos que salir. ¿Qué hago? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces únete a la mayoría, quédate con la mayoría de los musulmanes, con la congregación, con la llamada. Es decir, con esos hay que estar, no con esas sectas desviadas. Dice, únete a la llamada. Dice Abu Dhar, pregunta, dice, ¿y tengo que coger armas conmigo? ¿Tengo que llevar armas? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, no, porque entonces estarás participando indirectamente en esa confusión. Y el Islam prohíbe todo ese tipo de cosas. Los atentados, las confusiones, el desorden, etcétera, etcétera. Por eso dice Abu Dhar, no tienes que coger armas ni nada, tienes que quedarte en tu casa y cerrar la puerta con llave. Y esto es un hadith, como digo, no me lo invento, está en Abu Dawud, está en Ibn Majah, está en Al-Hakim también.
Ibn Majah murió en el año 273 y el Sheikh al-Albani lo declaró sahih, auténtico, para que así nadie nos engañe con estas cosas. Quinta luz. Hemos dicho que hay que aferrarse a la llamada. Quinta luz. Pero antes de mencionar eso, la quinta, ¿por qué mencionamos tanto la llamada? La mayoría de los musulmanes, el gran número de musulmanes, hay muchos hadiths que hacen referencia a eso. Entre ellos un hadith, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, Yadullahi ma'al jama'a. Yadullahi ma'al jama'a. La mano de Allah está con la llamada, con la mayoría, con la congregación. La mano de Allah está con la congregación. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, كما في صحيح الترمذي, dice وإن الشيطان مع من يفارق الجماعة. وإن الشيطان مع من يفارق الجماعة. Si Allah está con la mayoría, con el gran grupo de musulmanes, Shaitán ¿con quién está? Dice Shaitán está con quien crea divisiones en esa mayoría. Shaitán está con las sectas que son pocas, ínfimas, con ellos está Shaitán, tal como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Quinta luz, 20 minutos y terminamos. Quinta luz, dice el profeta, la quinta luz, estamos en una situación de confusión. ¿Qué hacer? La quinta luz para tú iluminar tu camino y que no te engañen es, dicen los sabios, prestar atención a lo que diga la gente mayor, la gente anciana, la gente que tiene una edad avanzada. Todo es con delil, hermanos, todo voy a traer las pruebas de por qué digo esto. Tenemos que estar, dicen los sabios, con la gente mayor, con lo que te aconseje la gente mayor, los ancianos y de edad avanzada, y no con los jovencitos, y no con la gente que todavía está empezando el Hamas y demás, que está emocionada, si ahora he hecho tauba, esto es haram, esto es tal. No hay que escuchar a los que recién empiezan, son jovencitos. Hay que escuchar, prestar atención a lo que digan la gente mayor. ¿Cuál es el delil? Dice Ibn Abbas en un hadith que está en Abu Dawud y que el Sheikh al-Albani lo declaró sahih, auténtico. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: al-barakatu ma'a akabirikum. Al-baraka ma'a akabirikum. La bendición está con vuestra gente mayor. La bendición está con vuestra gente mayor. ¿Qué es bendición? ¿Qué es baraka? Le hemos dicho muchas veces, escuchamos muchas veces, barakallahu fik, baraka, que Allah te dé baraka en eso. ¿Qué significa baraka? Lo escuchamos muchas veces. Dicen los sabios, al-barakatu hiya kathratul khayri wa dawamuh. La baraka significa abundancia de bien y que permanezca siempre contigo ese bien. Cuando dices a alguien que Allah te barakallahu fik en esta cosa, estás diciendo que Allah te dé mucho bien en eso y que encima se quede siempre contigo ese bien. ¿Por qué siempre? Porque hay gente que puede tener bien ahora, todo le va bien, pero el mes que viene ya se ha quedado sin nada. Está todo mal. Entonces cuando decimos barakallahu fik, le estamos diciendo que tengas bien y que siempre se quede contigo. Entonces dice el profeta en este hadith, la baraka está con vuestros mayores, con la gente mayor. La bendición, el bien está con la gente mayor y por eso uno tiene que escucharles. Y abro paréntesis, y es algo que vemos, por ejemplo, en esta ciudad, porque es la que conozco, es mi ciudad. Vemos que hoy en día los jóvenes como que se han desvinculado de los ancianos, incluso a lo mejor se burlan de ellos. En las mezquitas muchos ancianos se quejan de los jóvenes, se la dan, menosprecian a los ancianos, y esto no es parte del din. El Islam vino para respetar a los mayores también, a los ancianos, y es importantísimo que los jóvenes empecemos a reunirnos otra vez con la gente mayor, porque ellos tienen mucha madurez. ¿Por qué el profeta sallallahu dice que la bendición está con vuestros mayores? Dicen los sabios por dos cosas: si tiene conocimiento, la primera, y segundo, por los años y la experiencia que tiene, que tú no tienes. Él ve cosas que tú no ves, porque tienen mucha más experiencia en la vida que tú. Y por eso el profeta sallallahu dice: la baraka está con vuestra gente mayor. Por tanto, esto es una da'wa, una invitación a volver a unirnos otra vez con nuestra gente mayor, con nuestros ancianos, y escucharles. Abu Bakr y Omar, radiyallahu anhuma, ellos dos, después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, iban a visitar a una mujer llamada Ummu Ayman, una de las que amamantó al profeta sallallahu alaihi wasallam y lo cuidó. Ella ya estaba anciana, pero Abu Bakr y Omar iban a visitarla. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto?
Para que veáis, hermanos, la importancia de escuchar la hikmah de los mayores, porque ellos te pueden decir una palabra, una frase que te beneficie de por vida. Y de hecho la encontraron llorando. Entraron a su casa de esta anciana, como Ayman, y la encontraron llorando. Y ellos pensaban que estaba llorando porque se murió el profeta, y les dijo ella: no, yo no estoy llorando porque se murió el profeta, yo estoy llorando porque ya Jibril no va a traer más Corán, Jibril ya no va a venir con más Corán, y por eso estoy llorando. Entonces ellos aprendieron y empezaron a llorar, los dos, Abu Bakr y Omar. Los dos empezaron a llorar al escuchar esta frase. ¿Por qué decimos esto? Otro ejemplo entre Abu Bakr y Omar, para que veáis que hay que escuchar a la gente mayor. Muere el profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto es un caos en Medina. Cuando se enteraron los sahaba de que murió el profeta sallallahu alaihi wasallam, todos se quedaron desconcertados, no sabían qué hacer. Algunos se cayeron al suelo, no podían levantarse. Otros no podían ni hablar, se quedaron mudos, no podían hablar. Otros intentaban levantarse, pero se caían, no podían. Era una noticia que no esperaban. Pensaban que el profeta iba a estar más tiempo con ellos, pero llega la noticia: el profeta se murió. Omar radiyallahu anhu llegó al punto de amenazar a todo aquel que diga que el profeta ha muerto. Les amenazó. Omar radiyallahu anhu les dijo, se puso ahí de pie en la mezquita en Medina, el profeta sallallahu alaihi wasallam, y dijo: quien diga que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha muerto, le haré tal y tal. Es decir, les amenazó, no se lo creían. Les dijo: el profeta no ha muerto, dice Omar. El profeta solamente fue a encontrarse con Dios y va a volver, tal como hizo Moisés, que fue a encontrarse con Dios y después volvió a su gente. Cuando dejó a Harún con la gente de Israel, Moisés fue al encuentro de su Señor y después volvió. Dice Omar: pues el profeta va a hacer lo mismo, no se ha muerto. No se lo quería creer. No sé lo que es. Así estuvo en la mezquita, diciendo a la gente que nadie diga que ha muerto, que el profeta solamente ha ido a encontrarse con Dios y va a volver. Pero entra Abu Bakr, y Abu Bakr es mayor que Omar, es mayor por 10 años. 10 años. Abu Bakr supera a Omar en edad 10 años. Entonces Omar es un joven comparado con Abu Bakr. Y entra Abu Bakr. Fijaos, la gente madura. Abu Bakr, porque Abu Bakr es la mejor persona después de los profetas, de todos los profetas de la historia y mensajeros. Abu Bakr es el mejor. Después de ellos es Abu Bakr. Está por encima de todos los seres humanos y por debajo de los profetas. Abu Bakr radiyallahu anhu. Allah lo enalteció. Entra a la mezquita, encuentra a Omar hablando, diciendo a la gente que el profeta no ha muerto. ¿Qué hace alguien maduro como él? Abu Bakr radiyallahu anhu entró y fue directamente al minbar, al púlpito, se subió y dijo: oh gente, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha muerto. Quien adoraba a Muhammad, que sepa que Muhammad ha muerto. Pero quien adoraba a Allah, que sepa que Allah sigue vivo y no morirá. Y les recitó la ley: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Pero Muhammad no solamente es un mensajero. Si muriera, ¿acaso os volveríais sobre vuestros pasos? Y la gente, nada más escuchar esto, estaban escuchando a Omar, nada más escuchar a Abu Bakr haciendo esto, al mayor, al que es mayor, dejaron automáticamente solo a Omar y todos fueron a escuchar a Abu Bakr. Y muchos de ellos dicen: juramos por Allah que esa ley que recitó Abu Bakr es como si fuera la primera vez que la escucháramos. Es como si fuera. ¿Por qué? Porque hay cosas en la Sunna y en el Corán que tú, cuando estás con rabia, amargado, cabreado, tú no ves nada. Pero cuando vas a la gente mayor, o a la gente que tiene conocimiento en este caso, ellos te pueden decir una ley o un hadith que te descoloca totalmente. Y dices: subhanallah, es cierto. ¿Cómo yo me he dejado llevar por lo que pensaba, por lo que hacía? Y por eso es importantísimo, como decimos, volver y siempre aprender de la gente de conocimiento avanzada en edad. 10 minutos y terminamos. Sexta luz antes de la última. Cuando estés confundido, ¿qué hacer? Estás confundido, no sabes qué hacer, desconcertado, caos total, incertidumbre. ¿Qué hago? Dicen, el consejo según el Corán y la Sunna es serenidad, tranquilidad y paciencia. Serenidad, tranquilidad y paciencia. No te apresures, no tomes ninguna decisión cuando estés mal. Y este es un consejo que digo a todos los hermanos y hermanas: por Allah,
os juro por Allah que toda persona que toma una decisión en un momento de euforia, que está muy bien, o en un momento de amargura, se arrepiente casi en la mayoría de las veces de esa decisión. Sea para casarte, sea para lo que sea. Nunca tomes una decisión para un trabajo, aceptarlo o no, casarte con fulano o no, o con fulana o no. Nunca tomes una decisión en un momento en el que estés muy feliz, ni en un momento en el que estés muy amargado y triste. Espera hasta que estés normal, porque si no te vas a arrepentir después en muchos de los casos. Porque el Islam nos incita a la tranquilidad, a sopesar los asuntos, a analizar las cosas y después tomar la decisión correcta. ¿Cuál es el delil? Le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam a un compañero suyo, le dijo, y esto es un hadith auténtico, le dijo: tú tienes dos cosas que Allah quiere mucho. El profeta le dice a su compañero: tú tienes dos cosas que Allah ama muchísimo. ¿Cuáles son? Le dijo: eres tolerante y eres sereno. Eres tolerante, la tolerancia y la serenidad. Es decir, Allah ama muchísimo que te quedes tranquilo, sereno, tolerante y sopeses y analices las cosas y no te dejes llevar por lo que te pueden decir tus amigos o la sociedad, etcétera, etcétera, sino que tienes que sopesar esos asuntos, tal como dijimos antes con el ejemplo de aquellos que insultan al profeta sallallahu alaihi wasallam. Ahí el que está cabreado, han insultado a mi profeta, que lo primero que hace es salir a la calle. Bueno, vamos a gritar el griterío, No, esa no es la solución, hermano. Allah le ordena en el Corán al profeta y le dice: sé paciente, wasbir ala ma yaqulun. Sé paciente ante lo que dicen. ¿Y cómo entonces defiendo al profeta? Enseñando su ejemplo. Tú, en la sociedad en la que vives, enseña ese ejemplo de cómo era el profeta misericordioso con todos los seres que existen en la tierra, sean personas, animales, plantas, etcétera, etcétera. Ese es el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, tal como dijo en el hadith que se llama hadith al-Rahma, hadith al-Musalsal bil-Awwaliyya. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. A los misericordiosos les tendrá misericordia el misericordioso. Sed misericordiosos con quienes habitan en la tierra, personas, animales, plantas, y será misericordioso con vosotros aquel que está sobre los cielos. Entonces, este es el consejo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Defiende a tu profeta de la forma correcta, de la forma que el Islam te permite, de la forma legal. Y no crees confusión, no crees más desorden, porque eso va contra la serenidad, eso va contra lo que Dios y su mensajero quieren. Y por último, la séptima luz, y con esto terminamos. ¿Qué hacer entonces? Le dices que sea paciente, que no me une a sectas, que esté siempre con la mayoría, con el grupo mayor de musulmanes, que pregunte a los sabios, etcétera, etcétera. Vale, pero yo tengo que hacer algo. No me puedo quedar quieto. Tengo que ocuparme en algo. ¿Qué tengo que hacer? Según, hermano Hisham, según el Corán y la Sunna. ¿Qué tengo que hacer? Hay que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Y esta es la séptima luz. ¿Qué hacer en momentos de confusión? La séptima luz, y con esto terminamos, es enfocarte a la ibadah, enfocarte a la adoración de Dios y suplicarle. Enfocarte a la adoración de Dios y suplicarle. ¿Cuál es el delil? No te voy a creer, hermano Hisham, que tú me digas que tengo que adorar a Dios y no tengo que salir, ni gritar, ni esto. Dame la prueba. ¿Cómo me dices que yo me tengo que solo que rezar, ayunar y tal, y no hago nada más? Esto es lo correcto. Dedícate a adorar a Dios. Esto es lo correcto. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: al-ibadatu, esto es un hadith que está en Sahih Muslim, al-ibadatu fil harji o fil fitna ka hijratin ilayya. Al-ibadatu fil fitna ka hijratin ilayya. Adorar a Dios en momentos de fitna, en momentos de confusión, tiene la recompensa como aquel que migró desde la Meca a Medina a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam. Fijaos qué gran recompensa. Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Esto es un hadith que está en Sahih Muslim. Adorar a Dios, hacer dua y demás en época de fitna
es como haber emigrado al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y era dificilísimo en esa época. Muchos de los sahaba que vivían en la Meca querían emigrar y no les dejaban. Quraysh no les dejaba, era obligatorio emigrar. Al principio era obligatorio emigrar desde la Meca a Medina y era una grandísima acción por Allah y su mensajero sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta nos dice adorar a Dios en momentos de fitna. Al-ibadatu fil hajri ka hijratin ilayya. Al-ibadatu fil fitna ka hijratin ilayya. ¿Por qué? Dice el Hafid ibn Hajar, que explicó este hadith. Dice, ¿por qué tiene tanta recompensa adorar a Dios en momentos de fitna, de confusión, y no participar en esa fitna, ni unirte a tal secta ni a tal otra? ¿Por qué? Dice Ibn Hajar, dice, porque en momentos de fitna, de confusión, la gente solo está ocupada hablando, criticando, hablando, fulano ha hecho tal, esto ha hecho tal, ¿cómo podemos vivir? Mira qué mal nos va, esto, solo hablan, están ocupados hablando, no cambian nada. No cambian absolutamente nada de la umma. Porque para empezar, tú no tienes poder alguno. Tú eres un muatir más, un ciudadano más. Tú no vas a cambiar nada de la actualidad. Simplemente hablas, pierdes el tiempo hablando, criticando. Y por eso dice Ibn Hajar, en cambio, quien se calla y se pone a adorar a Dios, ese está en mejor situación. ¿Por qué? Dicen los sabios, porque adorar a Dios en un momento donde la gente está haciendo otras cosas, tiene una grandísima recompensa. Por eso dicen, Salatul Duha tiene una gran recompensa. Salatul Duha, ¿cuál es? Es rezar 2, 4 rak'at, etc. Cuando ya ha salido el sol, por ejemplo a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le llamó Salatul Awwabin. Es el salat de los arrepentidos, de los que realmente han vuelto a Dios. Esto tiene una grandísima recompensa. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente a las 9, a las 10 de la mañana está ocupada, trabajando, estudiando. Que tú cojas 5 minutos para rezar 2 rak'at, Salatul Duha tiene una grandísima recompensa. Entonces, siempre que la gente esté ocupada con algo, distraída, y tú, en vez de distraerte con ellos, participar en lo que dicen, en sus conversaciones, tú te dedicas a adorar a Dios, eso tiene una gran recompensa. Otro ejemplo, Qiyam al-Layl. Fijaos, Qiyam al-Layl, Allah subhanahu wa ta'ala desciende a este cielo que está encima de nosotros cada noche, en el último tercio de la noche. Y es una grandísima recompensa si tú te levantas a rezar en ese momento. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que está haciendo, hablando, no, está durmiendo. Entonces, si tú difieres con ellos, en vez de estar durmiendo, tú te levantas a rezar, tienes una grandísima recompensa. ¿Por qué? Porque haces lo contrario a ellos. Ellos están ocupados durmiendo, pero tú no, tú te levantas, dejas tu manta, estás muy a gusto en la cama, pero no, dejas tu manta, la cama y te levantas a rezar lo que quieras para así adorar a Dios. Por eso dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil fitna ka hijratin ilayya. Adorar a Dios en momentos de fitna es como haber emigrado a mí. Otro hadith más claro y también auténtico. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, 2 minutos terminamos. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layl al mudlim. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, un hadith auténtico, Bukhari y Muslim, apresuraos, badiru bil a'mal, apresuraos a hacer acciones buenas, a la ibada, apresuraos, fitanan ka qita'il layl al mudlim, que van a llegar tentaciones, va a haber tentaciones como una noche oscura, que la gente estará perdida. La gente no sabrá qué hacer, estará perdida. Entonces dice, badiru bil a'mal, apresuraos a hacer acciones para que así estéis a salvo de la fitna. Por tanto, este es mi consejo para todos los hermanos y hermanas. Y con esto llegamos al final de la charla. Le pido a Allah que haya beneficiado a todos los hermanos y hermanas. Todo acierto ha sido por Allah y todo error ha sido por mi culpa y por Shaitán. Le pido a Allah que nos guíe siempre a lo correcto y tal como nos decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadu min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Buscad refugio de las tentaciones, tanto las que son claras como las que no están claras. Esto es parte del musulmán. Tenemos que hacer dua siempre y decirle a Allah, ya Allah, protégeme de la fitna. Ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam, y con este hadith termino, dijo, inna as-sa'ida laman junniba al-fitan. El feliz, el musulmán realmente feliz es aquel que está protegido y apartado de la fitna. El realmente feliz es aquel que está apartado de la fitna. Y antes de terminar, os anuncio
algo que me han pedido que os informe, y es que la Fundación CAP tiene un proyecto para así construir varios pozos en Palestina, que van a abastecer solo uno a 250.000 personas. Entonces ahora van a repartir, están a cargo unas hermanas, van a repartir tanto hoy y demás unos trípticos para que así colaboréis y ayudéis. Esto es una sadaqa jariya, es un pozo, van a construir pozos. Entonces todo aquel que quiera puede colaborar con lo que Allah le ha dado para que así tenga esta recompensa de sadaqa jariya, es decir, perdura en el tiempo. Tú puedes estar muerto, pero mientras ese pozo siga ahí la gente llenando agua de él, las hasanat entrando a tu tumba. Tú has acabado, pero las hasanat siguen entrando. Por tanto, os aconsejo, hermanos y hermanos, que colaboréis todo aquello con lo que podáis. Allah no impone a nadie por encima de sus capacidades. Jazakumullahu khairan una vez más por toda la asistencia, por vuestra asistencia. Que Allah os bendiga en esta vida y en la otra. Y tal como Allah me juntó con vosotros aquí, le pido a Allah que me junte en el paraíso. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.